Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Ángel Martínez, médico del corporativo Criovida, y el día de hoy te hablaré sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo está constituido por un tubo hueco abierto por sus extremos, constituido por boca y ano, llamado tubo digestivo propiamente dicho o también tracto digestivo, y por una serie de estructuras accesorias. El tubo o tracto digestivo incluye la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Mide aproximadamente unos 5 o 6 metros de longitud. Las estructuras accesorias son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. El estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, así como el páncreas, el hígado y el sistema biliar, están situados por debajo del diafragma, en la cavidad abdominal. En la pared del tubo digestivo distinguimos las siguientes capas de dentro a fuera. Una mucosa que consiste en una capa de epitelio que está especializado según las regiones para las diferentes funciones digestivas. Una capa de tejido conectivo laxo, la lámina propia, y una capa de músculo liso llamada muscular de la mucosa. Una submucosa o capa de tejido conectivo laxo donde se encuentran numerosos vasos sanguíneos, nervios, vasos y ganglios linfáticos, y en algunos sitios glándulas submucosas. Dos capas de músculo liso, una más externa con células dispuestas longitudinalmente y la otra más interna con células dispuestas circularmente. La capa circular es 3-4 veces más gruesa que la capa longitudinal y a ciertos intervalos de largo del tubo aparece engrosada y modificada formando un anillo llamado esfínter que actúa como una válvula, con excepción de la boca y la lengua movidas por músculo estriado esquelético. Las fibras musculares lisas son responsables de las funciones motoras del tubo digestivo, ya que se encargan del mezclado del alimento con las secreciones digestivas y de su propulsión a una velocidad que permite una digestión y absorción óptima de los nutrientes. Una capa externa llamada adventicia, que en la boca, el esófago y el recto es de tejido conectivo laxo que los une a los órganos adyacentes, y en el estómago y los intestinos es una membrana serosa. El peritoneo, que permite a estos órganos deslizarse libremente dentro de la cavidad abdominal durante los movimientos peristálticos del tubo digestivo. Además, la pared del tubo digestivo contiene un sistema complejo de plexos nerviosos que constituyen el sistema nervioso entérico, intrínseco al tubo digestivo y que inerva los vasos sanguíneos, las glándulas y el músculo liso del tubo digestivo, ocupándose de la coordinación de sus movimientos. Son el plexo submucoso de Meissner, que se encuentra en la submucosa y se ocupa sobre todo del control de la actividad secretora y de la inervación de los vasos sanguíneos, y el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentran entre las dos capas del músculo liso, la longitudinal y la circular, y regulan la motilidad del tubo digestivo. ¿Cuáles son sus funciones? La función principal del sistema digestivo es convertir el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar por el interior del organismo. En su camino a lo largo del tracto digestivo, los alimentos sufren fragmentación mecánica y digestión química. Los productos resultantes de la degradación de los alimentos son absorbidos a través de la pared del intestino delgado hasta que la sangre, que los transportará a los tejidos del organismo para su utilización o almacenamiento. Los residuos no digeridos de los alimentos son eliminados como heces. Las funciones principales del sistema digestivo son ingestión de los alimentos, transporte de los alimentos a lo largo del tubo digestivo a una velocidad adecuada para que se produzca una digestión y absorción óptima, secreción de líquidos, sales y enzimas digestivas, digestión de los alimentos y absorción de los productos resultantes de la digestión, así como finalmente la defecación. El reflejo de la masticación es la primera fase de la digestión y se realiza en la boca utilizando dos tipos de dientes, los premolares y los molares. Consiste en la conversión de las partículas grandes de alimento en otras más pequeñas de fácil deglución. Una gran parte del proceso de masticación está causado por el reflejo de la masticación, que consiste en lo siguiente. La presencia del bolo alimenticio en la boca origina una inhibición refleja de los músculos masticadores, con lo que la mandíbula cae.
La brusca caída de esta tracción, los músculos masticadores, origina que la contracción de rebote de estos músculos eleve la mandíbula automáticamente, con lo que los dientes se cierran. Al mismo tiempo, el bolo alimenticio queda comprimido contra la mucosa de la boca, lo que inhibe de nuevo los músculos masticadores y así sucesivamente. ¿Cuáles son las funciones de la masticación? Principalmente impedir que los alimentos lesionen la mucosa del tubo digestivo, facilitar el vaciamiento del alimento del estómago, favorecer la digestión porque las enzimas digestivas solo actúan en la superficie de las partículas de alimento. La velocidad de la digestión depende obviamente de la superficie total sometida a la acción enzimática y permitir la digestión de frutas y vegetales crudos, cuyas porciones nutritivas están rodeadas por una capa de células no digeribles que son necesarias para para aprovechar su contenido. La salivación es la secreción de saliva por las glándulas salivares, que en el ser humano es de alrededor de 1 litro por día. Las glándulas salivares están situadas por fuera de las paredes del tubo digestivo. Las más importantes son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Son estructuras pares, o sea que hay 6 glándulas salivares mayores, aunque existen otras un poco más pequeñas. En la boca, el alimento se fragmenta en trozos más pequeños por la masticación y se mezcla con saliva. La presencia de alimento en la boca y los estímulos sensoriales de gusto y olfato tienen una función importante en la estimulación de la secreción de saliva. En reposo se secretan 0.5 mililitros de saliva por minuto, que se pueden incrementar hasta 7 mililitros por minuto debido a determinados alimentos, olores o al propio proceso de masticación. La secreción de saliva está regulada por reflejos mediados por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La estimulación parasimpática origina la secreción de una saliva rica en amilasa y mucina, con aumento de la secreción de bicarbonato. La respuesta de la secreción de saliva al estímulo simpático es variable, aunque el resultado neto es una disminución de la secreción de saliva. Sus funciones son: en la boca, el alimento se fragmenta en trozos más pequeños por la masticación y se mezcla con saliva. En la deglución, el alimento debe ser humedecido para que pueda ser tragado. La deglución es imposible en ausencia de saliva. Es lubricante y protectora, ya que la mucina evita que se deseque y agriete la mucosa oral y facilita la deglución. Además, diversos componentes de la saliva le dan un gran poder amortiguador de los ácidos y las bases que de otro modo lesionarían los tejidos adyacentes. La limpieza de la boca, ya que esta limpia la boca y contiene varios factores que destruyen bacterias, entre ellos la lisocina, que actúa sobre la pared celular de ciertas bacterias, causando su muerte, y cantidades importantes de anticuerpos como la inmunoglobulina A. En ausencia de saliva, la producción de caries y las infecciones de la mucosa oral son muy frecuentes. Hablando de la deglución, una vez que el alimento ha sido masticado y mezclado con la saliva, se forma un bolo alimenticio que puede ser tragado. El acto de tragar en la deglución, el bolo pasa por 3 espacios: la boca, la faringe y el esófago. Por ello se distinguen 3 etapas en la deglución: etapa oral, que inicia la deglución, los labios y la mandíbula se cierran, se eleva la punta de la lengua que separa una porción del bolo y se desplaza hacia atrás, el centro de la base de la lengua y del paladar duro. De este modo, la porción del bolo es impulsada voluntariamente hacia atrás, hacia el istmo de las fauces, por aplicación de la lengua contra el paladar. La etapa faríngea, que es involuntaria y constituye el paso del bolo alimenticio por la orofaringe y la laringofaringe, que son lugares de paso comunes para los alimentos, los líquidos y el aire, hasta el esófago. Y la etapa esofágica, que también es involuntaria y corresponde al descenso del bolo alimenticio desde el esófago hasta el estómago. El esófago presenta 2 tipos de movimientos peristálticos: el peristaltismo primario, que se continúa del iniciado de la faringe. Cada onda peristáltica tarda de 8 a 10 segundos en viajar desde la faringe hacia el estómago y suele ser suficiente para impulsar el bolo al interior del estómago. Y el peristaltismo secundario, que se produce cuando la onda peristáltica primaria no consigue transportar todo el bolo que ha penetrado en el esófago.
entonces este se distiende y la distensión origina las ondas peristálticas secundarias que se siguen produciendo hasta que el esófago ha vaciado la totalidad de su contenido en el estómago. Importante hablar sobre el esfínter gastroesofágico, ya que actúa como una válvula que permanece cerrado cuando no se está deglutiendo ningún alimento para evitar la regurgitación del jugo gástrico, pero justo antes de que la onda peristáltica alcance el final del esófago, se relaja para permitir la entrada del bolo al interior del estómago. Además, la submucosa del esófago contiene glándulas que secretan moco en respuesta a la presión provocada por el bolo y ayuda a lubricar el esófago y facilitar el transporte del alimento. Cuando hablamos del estómago, es una dilatación del tubo digestivo situada entre el esófago y el duodeno con una capacidad aproximada de 1 a 1.5 litros. Difiere del resto del tubo digestivo ya que en su pared tiene una tercera capa de fibras musculares lisas orientadas de modo oblicuo y situadas en la parte interna de la capa circular. La mayor parte del estómago se encuentra situada en el epigastrio, aunque ocupa también parte del hipocondrio izquierdo. Se relaciona por delante con el lóbulo izquierdo hepático y el reborde costal izquierdo, por detrás con el riñón izquierdo, por encima con el diafragma y por debajo con el colon transverso y su mesocolon. Si consideramos que el estómago tiene forma de J, se puede distinguir una porción vertical y otra horizontal. El pliegue que está entre las dos porciones se llama incisura angular, un plano que pasa por la incisura angular y otro que pasa por la unión esófago-gástrica delimitan varias partes. El fundus o fornix, que es la parte más alta del estómago, está situada en la parte superior y a la izquierda del orificio de la comunicación con el esófago. El ángulo que se forma entre el fundus y el cardias ayuda a evitar el reflujo gastroesofágico y las heridas del hiato, que es un deslizamiento de la parte del bolo alimenticio. El cuerpo, que es la zona comprendida entre el fornix y la incisura angular, está limitado a ambos lados por las curvaturas mayor y menor. La porción pilórica o píloro tiene forma de embudo y es la zona comprendida entre la incisura angular y el esfínter pilórico que separa el estómago del duodeno. El píloro se divide en una porción proximal y antropilórico, que es la parte más ancha, y una porción distal o canal pilórico, que es la más estrecha. Cuando el estómago contiene alimento, se producen ondas constrictoras débiles llamadas ondas de mezclados, que se mueven a lo largo de su pared aproximadamente una vez cada 20 segundos. Estas ondas dan lugar a que las secreciones gástricas se mezclen bien con el alimento almacenado y además tienen un efecto propulsor que va moviendo el contenido gástrico hacia el antro pilórico. A medida que las ondas constrictoras del cuerpo del estómago progresan hasta el antro, se hacen más intensas y algunas son muy potentes y se extienden por el antro, permitiendo la salida del quimio por el esfínter pilórico. El estómago secreta diariamente de 2 a 3 litros de jugo gástrico. La mucosa gástrica presenta varios tipos de células y glándulas secretoras. Las células epiteliales superficiales unidas fuertemente entre sí que revisten toda la superficie del estómago en un epitelio columnar simple y secretan moco y bicarbonato, formando una barrera protectora de moco viscoso y alcalino que recubre toda la mucosa con un espesor de medio milímetro. Hace resbaladiza la mucosa y la protege de lesiones mecánicas y químicas, además de contribuir a la lubricación para el transporte de alimentos. Además, por su pH alcalino debido a su contenido en bicarbonato, el moco inactiva la pepsina antes de que ésta pueda tomar contacto con la mucosa, lo que reduce al mínimo la posibilidad de que la pepsina pueda atacar la estructura proteica del estómago. 2. Las glándulas gástricas, que se localizan en la mucosa del fundus y del cuerpo del estómago, con excepción de la curvatura menor. Las glándulas pilóricas, que se localizan en la mucosa del antro pilórico y contienen células principales o pépticas y también células endocrinas que incluyen las células G, que secretan gastrina, y las células D, que secretan somatostatina. En el periodo entre la digestión, el estómago secreta unos pocos ml de jugo gástrico por hora, compuesto por moco casi exclusivamente, pero estímulos emocionales pueden producir un aumento de la secreción interdigestiva rica en ácido clorhídrico y pepsina. Las funciones del estómago son
almacenamiento temporal del alimento hasta que sea posible enviarlo a zonas inferiores del tubo digestivo, fragmentación mecánica del alimento en partículas pequeñas, mezcla del bolo alimenticio con la secreción gástrica hasta obtener una masa semilíquida que se llama quimo, digestión química de las proteínas en polipéptidos por acción de las pepsinas, vaciamiento progresivo del quimo con una velocidad que resulte compatible con la digestión y la absorción por el intestino delgado, secreción del factor intrínseco que es esencial para la absorción de la vitamina B12 en el ilion y pues importante el almacenamiento. El intestino delgado es un estrecho tubo que se extiende desde el estómago hasta el colon. Consta de 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno tiene una longitud de 25 centímetros y se extiende rodeando la cabeza del páncreas. Con fines descriptivos se divide en 3 porciones: primera, segunda y tercera, igual que sucede con el páncreas. El duodeno está cubierto por peritoneo solamente por su cara interior, por ello se le considera órgano retroperitoneal. Se relaciona con el estómago, el hígado y el páncreas, con los que forma una unidad funcional y recibe el quimo del estómago, las secreciones del páncreas y la bilis del hígado. El yeyunio y el ilion tienen en conjunto más de 4.5 metros de longitud y debido a que sus características morfológicas y funcionales son parecidas, se les puede considerar una unidad, el yeyun-ilion, que forma las llamadas asas del intestino delgado situadas por debajo del colon transverso y recubiertas por el mesenterio, constituido por pliegues de peritoneo que la sujeta a la pared abdominal posterior. El quimo atraviesa todo el intestino delgado en unas 3 a 5 horas, aunque puede ser en más tiempo. Los pliegues circulares de la mucosa intestinal, debido a su forma, fuerzan al quimo a seguir un trayecto en espiral a medida que va avanzando. Este movimiento en espiral enlentece el movimiento del quimo y facilita el mezclado con los líquidos intestinales, optimizando las condiciones para la digestión y la absorción. En el intestino delgado se producen 2 tipos de movimientos que tienen los siguientes objetivos: mezclar los alimentos con las secreciones biliar, pancreáticas e intestinales para conseguir una buena digestión y poner en contacto el quimo con la pared intestinal para obtener una correcta absorción, además de propulsar el contenido intestinal en dirección distal. Estos movimientos son contracciones de mezclado o de segmentación, que son contracciones concéntricas localizadas y espaciadas a lo largo del intestino delgado, que se desencadenan cuando una porción del intestino es distendida por el quimo, y contracciones de propulsión o peristálticas, que son las ondas peristálticas que impulsan al quimo por el intestino delgado. Cuando el quimo entra en el intestino procedente del estómago, provoca distensión inicial del duodeno proximal, con lo que se inician las ondas peristálticas que se desplazan en dirección anal a una velocidad de unos 2 centímetros por segundo, aunque son más rápidas en la parte proximal del intestino y mucho más lentas en la parte terminal. El intestino grueso se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ano y tiene unos 1.5 metros de longitud. Consta de ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y conducto anal. El ciego es un fondo de saco de unos 8 centímetros de longitud que se comunica con el ilion a través de la válvula iliocecal. El apéndice vermiforme es una protrusión similar a un guante de unos 8 centímetros de longitud, comunica con el ciego a nivel de la parte posteromedial. Su inflamación suele seguir a la obstrucción de su luz por heces o por obstrucción por semillas. El colon ascendente tiene unos 15 centímetros de longitud y se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ángulo cólico derecho o ángulo hepático, a nivel de la cara inferior del lóbulo derecho del hígado, en donde gira para continuarse con el colon transverso. El colon transverso tiene unos 50 centímetros de longitud y se extiende transversalmente hasta el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, en donde el colon gira para continuarse con el colon descendente, el cual es la porción más estrecha del colon. Tiene unos 30 centímetros de longitud y se extiende desde el ángulo esplénico hasta el borde de la pelvis.
El colon sigmoide tiene unos 40 centímetros de longitud y se extiende desde el borde de la pelvis hasta la curva anterior de la tercera vértebra sacra. El recto tiene unos 12 centímetros de longitud y se extiende desde el colon sigmoide hasta el conducto anal. Se encuentra en la parte posterior de la pelvis, por su parte distal se ensancha y forma la ampolla rectal, y finalmente el conducto anal, que es la porción terminal, se encuentra fuera de la cavidad abdominal, y en la unión recto-ano hay una transición brusca del epitelio de la mucosa intestinal que pasa a ser plano estratificado no queratinizado, ya que es una zona más expuesta a las abrasiones. Este conducto tiene unos 4 centímetros de longitud, se abre al exterior por un orificio llamado ano y en él se distingue dos esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Aproximadamente 500 mililitros de quimio pasan cada día desde el ilion al ciego. La mucosa del intestino grueso es lisa, ya que no tiene vellosidades, y el ribete en cepillo de células epiteliales columnares no contiene enzimas. Hay gran cantidad de células calciformes productoras de moco dispersa entre las células columnares. Por tanto, la secreción del intestino grueso consiste en un líquido mucoso conteniendo grandes cantidades de iones de bicarbonato, y su misión consiste en evitar lesiones a la mucosa, asegurar la cohesión del bolo fecal y proteger la mucosa contra la intensa actividad bacteriana de esta zona. La absorción de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como de otros nutrientes, ya se ha completado en el momento en el que el quimo pasa por el esfínter iliocecal, de modo que el quimio que pasa al intestino grueso contiene restos celulares, fibras y grandes cantidades de agua y electrolitos. La mayor parte del agua y los electrolitos contenidos en este quimio se absorben en el colon, por lo que quedan menos de 100 mililitros de líquido para ser excretados en las heces. Toda la absorción que tiene lugar en el intestino grueso ocurre en su medio proximal, por lo que a esta parte se le llaman colon de absorción. La media distal tiene como misión almacenar la materia fecal, por lo que se llama colon de almacenamiento. El colon presenta movimientos de mezclados y movimientos propulsores lentos. Las ondas peristálticas se producen varias veces al día y sirven para mover el contenido del intestino grueso en largas distancias. El recto permanece habitualmente vacío y el conducto anal está cerrado por los esfínteres anales, de modo que la coordinación del recto y el conducto anal es importante para la defecación. Después de la entrada de los alimentos en el estómago, la motilidad del colon aumenta debido al reflejo gastrocólico. Cuando las heces llegan al recto, se desencadena el reflejo de la defecación, que comienza con la distensión del recto por las heces. Como consecuencia, se inician ondas peristálticas en el colon descendente, el colon sigmoide y el recto, que fuerzan las heces hacia el ano. Aproximadamente la onda peristáltica al ano se inhibe el esfínter anal interno, que es involuntario. Hablando de los órganos, es importante hablar del páncreas, que conecta al duodeno por dos conductos secretores, manteniéndose con él una estrecha relación anatómica. Es una glándula mixta, exocrina y endocrina, porque secreta jugo digestivo que llega a la cavidad del duodeno. Tiene una estructura similar a la de las glándulas salivares, ya que tiene células secretoras agrupadas que vierten sus secreciones a conductos que se van haciendo mayores hasta formar los conductos pancreáticos. Es glándula endocrina porque segrega dos hormonas principales, el glucagón y la insulina, que pasa a la sangre. Las células endocrinas se disponen en los islotes de Langerhans, que están separados del tejido exocrino. El páncreas tiene una forma alargada y aplanada y se localiza en la parte izquierda del abdomen, en posición transversal con respecto a los cuerpos de las vértebras lumbares superiores. Tiene una longitud de 12 a 15 centímetros y pesa unos 100 gramos. Con propósitos descriptivos se distinguen 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. El páncreas exocrino secreta un líquido rico de enzimas. El jugo pancreático, que se libera directamente a la luz del duodeno, produce la interacción del quimo. El jugo pancreático, la bilis y la propia secreción intestinal, una vez que se unen con el quimo, que éste abandona el estómago, se expone primero a una digestión intensa en el intestino delgado antes de ser absorbido. Aquí juega un papel esencial el jugo pancreático, la bilis y la propia secreción del intestino delgado. Entre las enzimas secretadas por el páncreas destacan la amilasa,
la amilasa pancreática que actúa sobre los hidratos de carbono, la lipasa y la fosfolipasa que digieren los lípidos, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa que desdoblan los ácidos nucleicos y la triptina y la quimiotriptina, las proteínas, es decir, son enzimas proteolíticas. Bien, el hígado es un órgano de mayor importancia metabólica y es el más grande, pesa aproximadamente 1.5 kilogramos. Es una glándula accesoria del tubo digestivo, ocupa el hipocondrio derecho y parte del epigastrio y del hipocondrio izquierdo. Está situado debajo del diafragma y suele estar cubierto por las costillas 5 y 10. Se mueve a la respiración y varía también su posición con cualquier cambio postural que afecte el diafragma, ya que está sujeto a la pared abdominal anterior y a la cara inferior del diafragma mediante el ligamento falciforme, que es un pliegue del peritoneo y que separa los dos lóbulos hepáticos, uno derecho y otro izquierdo. Presenta 4 caras, anterior, posterior, diafragmática y visceral. La cara diafragmática es lisa y con forma de cúpula. Se amolda a la concavidad del diafragma que la separa de las estructuras intratorácicas. La cara visceral presenta muchas irregularidades, se relaciona con el estómago, el duodeno, la vesícula biliar y el colon. En ella se encuentra el hilio hepático por el que pasa la arteria hepática, la vena porta, los conductos hepáticos derecho e izquierdo y vasos linfáticos. Los dos lóbulos hepáticos están separados funcionalmente. Cada uno recibe su propio aporte de la arteria hepática y de la vena porta y tienen su propio drenaje venoso. En forma similar, el conducto hepático derecho recoge bilis desde la media derecha del hígado y el conducto hepático izquierdo recoge bilis desde la media izquierda del hígado. Los hepatocitos están en contacto directo con el plasma que circula por los sinusoides hepáticos. Recordamos que en los sinusoides desembocan sangre oxigenada procedente de las ramas de la arteria hepática y sangre con productos absorbidos de la digestión procedentes de ramas de la vena porta. Las funciones metabólicas del hígado son esenciales para la vida. Participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Sintetiza todas las proteínas del plasma a excepción de las inmunoglobulinas, incluyendo el complemento, los factores de la coagulación y las proteínas que transporta el colesterol y los triglicéridos. Secreta la bilis que contiene las sales biliares imprescindible para la emulsión de las grasas antes de su digestión y absorción. Transforma amoníaco en urea, que es menos tóxica. Almacena diferentes sustancias como hierro y vitaminas liposolubles. Interviene en la activación de la vitamina D, metaboliza hormonas y fármacos para que los productos resultantes puedan ser eliminados por la orina o la bilis. Las vías biliares, el sistema biliar es el sistema de canales y conductos que lleva la bilis hasta el intestino delgado. Se diferencia en él 2 partes. Una que está constituida por los canalículos y conductillos biliares que forman parte de la estructura microscópica del hígado, vía biliar intrahepática, y otra que sale por el hilio hepático y conecta con la vesícula biliar y el duodeno. La vía biliar extrahepática comienza en cada uno de los conductos hepáticos derecho e izquierdo que recogen la bilis de la mitad correspondiente del hígado y salen por el hilio. Después de dejar el hilio, los 2 conductos hepáticos se unen para formar el conducto hepático común de unos 4 centímetros de longitud que desciende y se une con el conducto cístico procedente de la vesícula biliar para formar el conducto colédoco que tiene de 8 a 10 centímetros de longitud. El colédoco desciende y pasa por detrás de la primera porción del duodeno y de la cabeza del páncreas. Durante este recorrido entra en contacto con el conducto pancreático principal y desembocan juntos en la segunda porción del duodeno. En la ampolla de Vater o papila duodenal, en donde existe un esfínter, el esfínter de Oddi, que está relacionado sobre todo con el control del flujo del jugo pancreático al duodeno. Por su parte, el flujo de la bilis al duodeno está controlado por el esfínter del colédoco situado en el extremo distal de este conducto biliar. Cuando este esfínter se contrae, la bilis no puede entrar en el duodeno y entonces refluye por el conducto colédoco y el conducto cístico hasta la vesícula biliar, en donde es almacenada. La vesícula biliar es un saco de paredes delgadas en forma de pera que se encuentra en una depresión de la cara visceral del hígado, almacena la bilis secretada por el hígado en los intervalos entre las fases activas de la digestión
y la concentra absorbiendo agua y electrolitos. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros, un diámetro de 4 centímetros y su capacidad de almacenar bilis es de unos 60 mililitros. Su conducto de salida es el conducto cístico que se une con el conducto hepático común para formar el conducto colédoco. La mucosa del conducto cístico presenta un pliegue en espiral que la mantiene permanentemente abierta, de modo que la bilis pueda pasar a la vesícula biliar cuando el colédoco esté cerrado o pueda pasar al duodeno cuando la vesícula se contrae. Las células mesenquimales están presentes en la mayoría de los tejidos del organismo, permitiendo su renovación periódica y su regeneración. En caso de producirse un daño tisular o una enfermedad debido a su capacidad de autorrenovación y de diferenciación en diversos tipos celulares maduros, hay diversos estudios que promueven el uso de este tipo de terapias para enfermedades del aparato digestivo, como la enfermedad inflamatoria intestinal, alteraciones hepáticas, diarreas progresivas, entre otras. La idea es disminuir los signos y la sintomatología adyacente y mejorar el funcionalismo gastrointestinal que se traduce en calidad de vida. Importante recordar la fórmula de cálculo de 1 a 3 millones por kilogramo de peso como dosis inicial y dosis de mantenimiento más pequeñas para mantener circulante una cantidad de células trabajando en pro del paciente. Recomendaciones por el tamaño de este sistema. Una dosis inicial de 100 millones de células sería lo indicado en este caso. Bien, el implante de placenta debe ser considerado como parte de la terapéutica, ya que sabemos su efecto coadyuvante al tratamiento con células troncales mesenquimales. Además de promover angiogénesis, es precursor de la adaptabilidad homeostática y fomenta la producción de colágeno, que es parte integral de los órganos que conforman este sistema, por lo que se describen beneficios como evitar el intestino permeable, es coadyuvante a la absorción de vitaminas y minerales provenientes de los alimentos, evitando así la carencia metabólica. Los nutracéuticos son de vital importancia, ya que de forma personalizada a cada paciente se tiene en cuenta sus comorbilidades, hábitos alimentarios y sintomatología. Estos vienen a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Considerar el uso del G-Fiber, de la crioflora, del G-Optimu en casos de estreñimiento, hiporexia, gastritis, reflujo, síndrome de intestino irritable, diarreas persistentes, entre otros problemas comunes que son bastante habituales en nuestro país. El uso de omega 3 demostró que en conjunto con alimentos ricos en fibra y probióticos promueven la diversidad de la microbioma intestinal y se traduce en salud digestiva. En caso de procesos infecciosos, tener en cuenta controlar lo que es el proceso bacteriano y promover lo que es el uso de terapias que fomenten el fortalecimiento del sistema inmunológico. Importante no automedicarte. Antes de iniciar cualquier terapia, acude a tu médico frente a sintomatología poco común con respecto a este sistema, a este aparato. Es de vital importancia evitar las diarreas crónicas, los síndromes de malabsorción. En Criovida estamos dispuestos a ayudarte. Te esperamos, estaremos unos 10 minutos aproximadamente para contestar todas las preguntas o dudas que tengas respecto a este tema y nos vemos el próximo jueves para platicar sobre otro tema y su uso de terapia celular en patologías diversas. Muchas gracias. En Criovida, somos el banco de células madres mesenquimales más grande de Latinoamérica y pioneros en el desarrollo de tratamientos con medicina regenerativa. Contamos con los más altos estándares de calidad y personal altamente capacitado. Somos un corporativo médico integral con las terapias y tratamientos más novedosos de la medicina moderna. Llevamos más de 17 años de experiencia brindando salud a personas de diferentes partes del mundo como lo son México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Actualmente contamos con más de 50 distribuciones y más de 900 profesionales de la salud
colaborando con nosotros en todo México. Como parte de nuestro constante crecimiento, en Criovida hemos formado un comité científico conformado por los mejores investigadores internacionales con estudios en medicina regenerativa que en conjunto con el personal de Criovida participan en la mejora continua de los procesos de producción y preservación celular del banco de células troncales mesenquimales. Seguimos innovando estando siempre a la vanguardia para poder brindarte el mejor de los tratamientos a ti y a tu familia. Criovida, Banco de Células Madre. Si pudieras describir en 3 palabras la certificación o la experiencia, ¿cuáles serían? Excelencia, buenos productos y excelente servicio. Yo me dedico a preservación articular y la medicina regenerativa para mí es un futuro muy prometedor en la medicina, no solo en las articulaciones, sino en enfermedades en general. Y por ese interés es que estoy aquí tratando de tener el conocimiento teórico fundamentado para poderlo aplicar a mis pacientes. Afortunadamente ya he tratado pacientes con estos productos, con medicina regenerativa a través del laboratorio de Criovida, con excelentes resultados. La verdad, mis pacientes están muy contentos con el tratamiento sugerido y pues obviamente pues yo también. A mí las ponencias me han parecido muy bien, con muy buena información, con buenos tips y que van a ser muy útiles para mi práctica médica. Específicamente las de ortopedia, las que vimos de rodilla y de hombro. Son ponencias de primer nivel. Yo creo que aquí siempre aprendemos algo nuevo. No nos creamos que sepamos todo y los invito a que vengan. No, excelente, el trato ha sido excelente desde que llegué, bueno, más bien desde antes de que llegara, a través de la comunicación. Ahorita que he estado aquí, he estado muy a gusto, todo perfecto. Nos apapachan mucho, nos dan mucho acompañamiento desde que llegamos, ¿no? Y de hecho, desde que nosotros adquirimos sus productos, siempre tenemos el buen servicio por parte de Criovida. Pues a todos los médicos que tengan interés o tengan poco conocimiento o tengan desinformación, que también hay mucha, acerca de este tema, les invito a que acudan a este tipo de foros para poder aclarar esas dudas y tener un fundamento para ofrecerles a sus pacientes. No, pues muchas gracias por habernos recibido, estoy contento con la certificación y espero poder verlos allá en la Ciudad de México para que vayan el próximo mes. I'm here in Mazatlan. This is the second time I've been here, and I'm going to probably come back again in 6 months or a year and do it again because it's very affordable and it's life-changing. So the team of Criovida is excellent. They're very detail-oriented. I mean, Kendall is wonderful. He picks me up at the airport, picks all us up at the airport, brings us here. It's been a really good experience. Criovida, excelente. My friend William McNamara, who will do an interview today, introduced me to Kendall and his lovely wife, and they brought us to the wonderful office. And we met all the great doctors here. We have nice food when we finish the treatment. Fresh fish, salsa, Mexican style. I love it. I had such good results a few months ago that I had to come back just to get more stem cells because it's really revolutionary. I mean, this is the new science of medicine. I have recommended it to many people, and it's going to get even busier here. And I'll be back for sure in another 3 or 4 months. People are intrigued by it, people are reading about it. It's very difficult to get in the States. There's places in the world where it's a lot more expensive
for Americans, this is it. This is what we're going to start doing. And it's going to give us another 10, 20, 30 years of good quality life. So my expectations have already been met because I've been here before, so I know what's coming and it's good. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Orozco, soy químico farmacobióloga y actualmente soy corresponsable del Banco de Células Troncales mesenquimales de Criovida. El día de hoy estoy aquí para contarles un poco de cómo Criovida está llevando salud a los diferentes lugares del mundo. A lo largo de los años, el corporativo Criovida ha desarrollado las mejores técnicas de obtención de células troncales mesenquimales obtenidas de diferentes tejidos adultos, tales como la placenta, el cordón umbilical, el tejido endometrial e inclusive el tejido adiposo. Cabe mencionar que todas esas técnicas son desarrolladas dentro de condiciones controladas. Nuestro laboratorio cuenta con las normas de GMP, de buenas prácticas de fabricación. Estas instalaciones nos permiten mantener las condiciones adecuadas para nuestros cultivos que se encuentran dentro de incubadoras con características de temperatura y porcentajes de CO2 que garantizan el crecimiento ideal de este tipo de cultivos. En Criovida nos preocupamos por tu seguridad. Es por ello que después de cada donación, estas células son estudiadas meticulosamente. En el año 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular estableció algunos criterios mínimos necesarios para caracterizar una célula troncal como mesenquimal. Una célula troncal mesenquimal siempre debe expresar morfología fibroblastoide. Además, debe expresar antígenos como son CD73, CD90, CD105 y ausencia de antígenos hematopoyéticos. Asimismo, estas células deben de tener la capacidad de diferenciarse in vitro, por lo menos a 3 linajes celulares. Por todo lo antes mencionado, es importante que sepan que todos los cultivos llegarán a sus manos con todos los estándares de calidad adecuados. ¿Sabías que en México 1 de cada 4 personas padecen de hipertensión y el 46% lo desconoce? Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Ángel Martínez, médico del corporativo Criovida, y el día de hoy te hablaré sobre la hipertensión. La hipertensión arterial es el aumento de la presión de la sangre en las arterias debido a obesidad, sedentarismo, diabetes, consumo de tabaco, ingesta de alcohol en exceso, alimentación inadecuada, colesterol elevado, condición genética, uso de medicamentos de tipo esteroideo y anticonceptivos, entre otros. En etapas iniciales, las personas carecen de sintomatología, por ello es tan alto el porcentaje de quienes desconocen que la padecen. Conforme avanza, los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, zumbido en el oído, sensación de ver luces, náuseas, vómito, sangrado nasal recurrente e incluso palpitaciones. En fase aguda también puede provocar cansancio, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. Es predisponente de daño en riñones, corazón y cerebro, con el consecuente riesgo de insuficiencia e infarto cardíaco o cerebral, arritmias, fallo renal, anomalía arterial periférica, hemorragia cerebral por rompimiento de aneurismas, retinopatía hipertensiva, problemas de agudeza visual e incluso de fallecimiento. En Criovida queremos ofrecerte terapia complementaria basada en medicina regenerativa que contribuya a revertir el daño y complicaciones que esta patología puede generar en tu ser. Contamos con un grupo calificado de profesionales que te orientarán respecto a todos los factores de riesgo que acentúan la cronicidad de esta enfermedad, mejorando tu calidad de vida y evitando complicaciones que puedan poner en peligro tu vida. Contáctanos y estaremos encantados de ayudarte.